Vamos a lo siguiente, que serían los flujos piroclásticos. Fito, antes Acá de hay, que me gustaría dime. recordar a la audiencia que igual puede interactuar con esto y colocar en los comentarios qué es lo que creen que pasaría si es que es real o falso lo que vemos en escena. Muy bien, sí, sería interesante saber las opiniones. Viendo esta película, lo que se forma en erupción, además de proyectiles balísticos, como vemos que están acá cayendo, que lo explicaré más adelante, es un flujo piroclástico, como decía el título, o como se le conoce más general, en términos más generales, una corriente de densidad piroclástica. Entonces, les vuelvo a hacer la pregunta a ustedes dos, Nico, Pilar. ¿Ustedes creen que Chris Pratt, casi como se ve en esa secuencia, como lo recuerdan, puede superar en velocidad o puede correr de una corriente de densidad piroclástica? ¿O también podría, por otro lado, algún dinosaurio de los que vemos hacer esto? ¿Qué creen ustedes? Pilar, ¿tú primero? Dinosaurios, los dinosaurios sí, Yo creo ¿Sí? que los no sé. el Blue, Quizás los el dinosaurios sí, es que bueno, pero pero yo los la primera humanos vez que lo vi, no. no, tampoco lo creo, pero yo la primera vez que lo vi sí me lo creí, pero porque estaba en el ¿Sí? cine, pero ahora que la veo por segunda vez, la pienso y digo, pucha, que corre No, pero rápido. esta escena es como fantástica, Sí. Sí, Además sería muy fome fantástica. que muriese bueno, al como por principio un de la volcán película. en una película de dinosaurio, ¿no? Uno espera que si muere por un tiranosaurio o algo así, no por un flujo piroclástico. No, que fue Yo Claro. creo que por ahí puede ser la cosa. Bueno, para dejarlo claro, no se puede correr más rápido que un flujo piroclástico por ningún motivo. No se puede sobrevivir a uno si es que uno escapa o si uno se le viene encima. Así de claro. Un flujo piroclástico es una mezcla de alta temperatura, de gas, ceniza y rocas, que pueden viajar a una velocidad de hasta incluso unos 600 kilómetros por hora. Y sin embargo, como vemos, Chris Pratt está a punto de superarlo en velocidad acá en la película. Para que se hagan una idea de cuáles son como las velocidades máximas que un humano puede alcanzar corriendo. El récord es de 45 kilómetros por hora. Y como pueden imaginar, es de Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo. Entonces, ni siquiera él debería pasar, o ni siquiera él podría escapar de un flujo piroclástico. De hecho, hay antecedentes de vulcanólogos, geólogos experimentados que han muerto también por lo mismo por flujo piroclástico, por el impacto y la rapidez que ocurren. Entonces, en la película pasa esto, de que el flujo piroclástico no solamente escapa, sino que al último momento lo alcanza y lo oscurece en un rato, si se fijan, como que él alcanza a ser un poco consumido por el flujo, pero increíblemente sale de ahí. De hecho, salta y logra llegar al agua. Fito y sus pulmones, El, ¿qué hubiera pasado en ese momento sí, cuando lo envolvía? es el gran problema, como tú dices, que la temperatura de un flujo piroclástico supera fácilmente los 500 grados Celsius. Entonces, primeramente, si lo alcanzó, la piel debería haberse quemado, se debería haber, Chris Pratt, haber calcinado de forma instantánea. Y sin mencionar que solo un momento, un breve momento, un segundo expuesto a esto, debería haberlo asfixiado también, como tú dices, y los gases, obviamente por los gases tóxicos calientes que te queman todos tus pulmones finalmente. Además, esto ya como un comentario bien personal, tema aparte de la contradicción que a uno le produce a lo que hacemos, o nos dedicamos a hacer mapas de peligro volcánico, ¿verdad? Que toda una importante atracción turística esté en una isla que es literalmente toda la isla una zona de peligro volcánico. Es como el peor lugar para haberlo hecho y además haber revivido dinosaurios. Es como todo una mala idea. Toda la razón. Eso con Jurassic World que le quería comentar. Veamos ahora lo que en verdad, o cómo en verdad se ve un flujo piroclástico. Como quedó claro, es uno de los principales peligros volcánicos desde el punto de vista de mortalidad. Se define como una mezcla muy rápida y caliente, en forma de avalancha de cenizas, gases y rocas que bajan por la ladera del edificio volcánico.
el material grueso, un poco diseccionando el proceso, material grueso y denso es movilizado normalmente en la parte inferior del flujo, y las partículas de ceniza fina en la parte superior. Por eso en esta parte, en la superior, va como todo girando. Todo esto es arrastrado a la vez por gases volcánicos. Entonces, de manera también sintetizada, el origen o estos flujos se pueden generar de dos formas. Una es a través del colapso de la columna eruptiva, que es como se vio en la película, que la columna llega hasta una altura determinada y puede colapsar de forma total o parcialmente. Y la segunda es un poco como se está viendo ahora en la imagen, con el colapso también de un domo de lava, en donde es una posibilidad que, por ejemplo, explote el domo, y como ha ocurrido en volcanes de verdad. Como le comentaba, los flujos piroclásticos alcanzan en promedio de normalmente 100 kilómetros por hora, pero hasta, como le contaba, 500, 600 kilómetros por hora. Entonces arrasa, por lo tanto, con absolutamente todo en el área, con una letalidad extrema por su alta temperatura, y la distancia típica que alcanzan son de 5 a 10 kilómetros, pero en grandes erupciones pueden llegar a más de 20 kilómetros. Entonces tenemos el gran ejemplo que nos han enseñado de siempre en historia, que es Pompeya y el Vesubio, con esta película que aparece Jon Snow, de Game of Thrones, Jack Bauer, de 24, Mr. Echo, de Lost. Una pésima película, pero que relata, obviamente, lo acontecido en el año 79, donde el volcán Vesubio entró en erupción, destruyendo, como le comentaba, la antigua ciudad de Pompeya y la mayoría de sus ciudadanos, excepto por unas bombas de lava que no son propias de este tipo de erupción y no hay evidencia. Y también un tsunami generado que impacta el puerto de Pompeya, que ya le voy a comentar un poco más detalle. Yo diría que la descripción en la película de este histórico desastre se mantiene relativamente fiel a la realidad. Evidentemente la descripción de la película de esta erupción estuvo basada en la descripción de Plinio el Joven, y capturó, como le comentaba, de manera realista, sobre todo la secuencia de etapas en que ocurrió todo, con los terremotos primero, seguido por la explosión principal, y finalmente los flujos de piroclástico de ceniza caliente, que ya aprendimos que lo que son, y gas que enterraron a la ciudad y sus residentes. No fue así como de repente explotara y todos murieran enseguida, sino que también el desglose de la etapa en cómo en verdad ocurrió. Entonces podríamos decir que es como verdadero o falso en esta ocasión. Claro, hay pequeños matices en cuanto a qué tan fiel fue a la realidad, como le comentaba en los tsunamis. Otra cosa, un punto importante que me gustaría destacar que leí sobre esta película es el uso de tecnología láser, LIDAR, fotografía aérea, todo mejorado digitalmente por parte de la producción. Hicieron que resultara una recreación bien impresionante de la topografía, es decir, la superficie de la ciudad de Pompeya, con lujo de detalle. Ahí está lo que decías del tsunami. Eso, Fito, ¿podría pasar en la vida real si es que erupciona un volcán? ¿De verdad generaría una ola de ese tamaño? Sí, mira, como le comentaba antes, la película gran parte se centra en un tsunami gigante, como se veía anteriormente, que llega al puerto de Pompeya, llevando incluso un barco por las calles de la ciudad. A pesar de que los estudios sugieren que pudo ocurrir algún pequeño tsunami, no hay evidencia en este caso de que fuera lo suficientemente poderoso como para traer un barco a la ciudad, como se ve en la película. Entonces, claro, es uno de los términos que es un poco exagerado. Lo otro, que esta película, los personajes o los protagonistas se basaron en modelos de yeso que quedaron de este desastre, específicamente una pareja que terminó abrazándose cuando lo impactó el flujo piroclástico. Así que ahí fue la historia romántica de como que se vieron inspirados. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, al igual que la realidad, aunque los registros sugieren que muchas personas escaparon antes de que la ciudad fuera destruida, la mayoría de los que murieron probablemente fue por el impacto
impacto térmico de estos flujos piroclásticos. Y por último, en esta película tenemos para mí un ejemplo de aprendizaje para que no existan consecuencias de nuevo como las que ocurrieron en Pompeya. Erupciones como estas se han producido a lo largo de la historia, como la erupción de Krakatoa o Santa Elena. En la actualidad, más de 1 millón de personas, como antecedentes les cuento, viven actualmente en la cercanía del volcán Vesubio. Entonces, hay que estar siempre consciente y sabiendo cuáles son los peligros que tenemos a nuestro alrededor. Pasemos a otra película ya para terminar un poco la sección de flujo piroclástico. Esta se llama Dante's Peak. Y acá nuevamente la columna eruptiva colapsa, lo que forma el flujo piroclástico, como ya lo aprendimos. La formación de este flujo puede ocurrir pocos segundos después de la erupción y destruir, como ya vimos en otros videos, por completo todo a su paso. Como ocurre casi exactamente en esta película, en ese sentido de bien fidedigna. Solo está el detalle que a mí me gustaría destacar, bueno, evidentemente de escapar en vehículo de nuevo es esta vez siempre como al límite, es poco realista, pero una de las cosas que puede chocar con la realidad en esta película es que la erupción importante nos pilla totalmente por sorpresa a todos los protagonistas. Y esto en la actualidad no ocurre. Usted bien sabe que hay varios signos medibles por instrumento de una erupción inminente. Por ejemplo, mayor cantidad de gas liberado, un crecimiento de un domo de lava, la medición de aumento de actividad sísmica, o por ejemplo también la medición de fuentes de agua cercana al volcán. Todos estos son indicios a que se viene una erupción, por ejemplo, una erupción volcánica dentro o al lado del poblado en que nosotros vivimos. Entonces esto es muy poco realista a pesar de una película de hace 20 años o más, que de repente uno amanezca y haya una erupción en curso al lado de tu pueblo.